Quiero que te detengas un momento, justo ahora, y pienses en la última decisión, por pequeña que sea, que tomaste hoy de forma completamente consciente. Quizás fue qué ropa ponerte, o quizás fue algo más trivial, como qué canción escuchar de camino al trabajo, o mientras preparabas el primer café del día. Ahora, seamos brutalmente honestos contigo mismo por un segundo. ¿Fuiste realmente tú, en el vacío de tu libre albedrío, quien tomó esa decisión? ¿O fue una recomendación casi telepática de Spotify, esa lista de reproducción llamada Descubrimiento Semanal, que acierta tanto que asusta, la que te susurró al oído exactamente lo que querías oír, incluso antes de que tú mismo lo supieras? Piensa en la última serie que viste. ¿La elegiste tras una concienzuda búsqueda entre cientos de opciones o simplemente hiciste clic en esa que Netflix te mostraba en un cartel gigante con un 98% de coincidencia para ti? ¿Y ese libro que compraste en Amazon? ¿Era algo que llevabas tiempo queriendo leer o apareció como por arte de magia en la sección de clientes que compraron? ¿Esto también compraron y sentiste un impulso casi irresistible? Vivimos en una era fascinante y a la vez profundamente inquietante. Una era en la que cada clic, cada me gusta, cada segundo que pasamos mirando una foto, cada búsqueda en Google, cada mensaje enviado, alimenta a un gigante invisible y omnisciente, el algoritmo. Este gigante no es una entidad malvada de ciencia ficción, es un código, una serie de recetas matemáticas que nos conocen mejor que nuestros amigos, mejor que nuestra familia y, a veces, seamos sinceros, mejor que nosotros mismos. Nos sugiere qué comprar, qué ver, con quién conectar, qué noticias leer e incluso, y esto es lo más delicado, qué pensar y cómo sentirnos. Y aquí, en esa delgada línea entre la sugerencia útil y la manipulación invisible, es donde surge la gran pregunta de nuestro tiempo. La pregunta que vamos a desgranar juntos en los próximos 30 minutos, en esta era del algoritmo. ¿Somos realmente libres? Y antes de sumergirnos, te hago una promesa. No es una promesa vaga, es un contrato entre tú y yo para esta media hora. Cuando termines de escuchar este episodio, vas a poder identificar los hilos invisibles de los algoritmos en tu vida diaria, comprender cómo tiran de ellos y, lo más importante, recuperar el control consciente sobre tus decisiones más importantes. No se trata de demonizar la tecnología y volver a las cavernas, sino de aprender a ser su maestro y no su esclavo silencioso. Hola, te habla Marco Delgado. Mi mundo, durante muchos años, ha sido precisamente el de construir y entender estos sistemas. He estado detrás del telón, en reuniones donde el objetivo era optimizar el tiempo de permanencia en la página, donde se analizaban mapas de calor para ver exactamente dónde miraban los ojos del usuario, donde se hacían pruebas A/B con dos tonos de azul distintos en un botón para ver cuál generaba más clics. He visto de primera mano cómo se diseñan estas herramientas, no con una intención malévola, sino con un objetivo muy simple: captar y retener tu atención. Porque en la economía digital, tu atención es la moneda más valiosa. Pero mi interés en esto va mucho más allá de lo profesional. Porque al final del día, yo también soy un usuario. Como tú, vivo en este mundo digital. Me he descubierto a mí mismo cayendo en la espiral de YouTube, empezando por un video para aprender a arreglar un grifo y terminando, 2 horas después, viendo documentales sobre la construcción de las pirámides, sin tener ni la más remota idea de cómo he llegado hasta ahí. Me he sentido culpable por comprar algo que no necesitaba, solo porque una recomendación de Amazon parecía hecha a mi medida. Y he sentido esa extraña y moderna ansiedad, ese picor en el cerebro, si pasan más de un par de horas sin revisar las notificaciones. Y esto es crucial ahora. Te diría que es una de las habilidades más importantes del siglo XXI, porque en un mundo saturado de ruido, de distracciones, de opiniones, tu capacidad de enfocarte, de tomar decisiones conscientes y alineadas con tus verdaderos deseos, es tu mayor activo. No es una cuestión filosófica,
que podamos dejar para los libros. Es la diferencia tangible entre vivir una vida diseñada por ti, con tus valores y tus metas, o vivir una vida prediseñada por un código informático cuyo único objetivo es optimizar una métrica de negocio. Si alguna vez has terminado el día con la sensación de no haber hecho nada importante, pero de haber estado increíblemente ocupado, saltando de una aplicación a otra sin saber muy bien cómo. Si te has preguntado por qué de repente todo el mundo en tu entorno parece hablar del mismo tema, ver la misma serie o indignarse por la misma noticia, este episodio es para ti, porque esa sensación de pérdida de control, de ir a la deriva en un océano de información, no es una casualidad ni un fallo tuyo, es un diseño. Pero la buena noticia, la que quiero que te lleves de aquí, es que podemos entender ese diseño. Y en el momento en que lo entendemos, dejamos de ser una marioneta y empezamos a ser el marionetista. Para lograr esto, para darte ese poder, vamos a recorrer juntos 3 áreas clave, 3 grandes revelaciones. Primero, vamos a desenmascarar al arquitecto invisible. Entenderemos cómo funciona realmente un algoritmo de recomendación, qué combustible usa y por qué es tan endemoniadamente bueno prediciendo lo que queremos. Segundo, exploraremos el campo de batalla de nuestra propia mente. Veremos cómo estos algoritmos no luchan contra nosotros, sino que explotan nuestros sesgos cognitivos, esas trampas y atajos mentales en los que todos, sin excepción, caemos. Y tercero, y más importante, te entregaré un conjunto de herramientas prácticas, un escudo y una espada, para que puedas navegar este paisaje digital con intención, con propósito y sobre todo, con libertad. Bloque 1. El arquitecto invisible. Anatomía del algoritmo. Muy bien, empecemos por el principio, por la pieza central de todo este puzzle. ¿Qué demonios es un algoritmo? Sé que la palabra suena intimidante. Nos hace pensar en pizarras llenas de ecuaciones complejas y en genios de la informática en sótanos oscuros. Pero olvídate de todo eso. La realidad es mucho más simple. En su esencia más pura, un algoritmo es simplemente una receta, una serie de instrucciones paso a paso para conseguir un resultado. La receta de la tarta de tu abuela es un algoritmo. Las instrucciones para montar un mueble de IKEA son un algoritmo. El camino que te marca Google Maps para llegar a una dirección es un algoritmo. El problema, o la magia, según cómo se mire, es que los algoritmos de plataformas como Google, Netflix, Amazon o TikTok son recetas que aprenden y se perfeccionan solas a una velocidad de vértigo. ¿Y cuál es su ingrediente principal? Tus datos, tus migas de pan digitales. El objetivo fundamental de estos algoritmos de recomendación no es, como nos gusta pensar, darte lo que te gusta o hacerte la vida más fácil. Ese es el efecto secundario. Su objetivo primario, su directriz número 1, es mantenerte en la plataforma el mayor tiempo posible. Más tiempo significa más anuncios vistos, más datos recopilados, más posibilidades de que compres algo. Para lograrlo, crean lo que el activista Eli Pariser bautizó como una burbuja de filtro. Es un ecosistema de información personal y único para ti. El algoritmo te observa, ve que te gusta el cine de ciencia ficción y empieza a mostrarte más ciencia ficción. Ve que haces clic en noticias sobre un partido político concreto y te inunda con más noticias de esa misma ideología. En poco tiempo, tu visión del mundo digital se convierte en un espejo de una versión simplificada de ti mismo, donde tus ideas y gustos existentes se ven constantemente reforzados. ¿Te suena familiar, verdad? Empiezas viendo un video sobre cómo tocar un acorde en la guitarra y, de repente, todo tu feed de YouTube es sobre guitarras, amplificadores y clases de música. El algoritmo ha decidido que guitarrista es tu nueva identidad. La primera acción, el primer paso para pinchar esa burbuja, es tomar conciencia de ella. Por eso, te propongo un ejercicio simple pero increíblemente revelador.
La próxima vez que abras YouTube, Netflix o el feed de Instagram, no te lances a la primera recomendación. No hagas scroll de forma automática. Detente durante 2 minutos y simplemente observa. Conviértete en un detective de tu propio perfil. Pregúntate, ¿qué patrones evidentes estoy viendo? ¿Qué 3 o 4 temas se repiten hasta la saciedad? ¿Qué formato predomina? ¿Vídeos cortos y rápidos o documentales largos y pausados? ¿El tono general es positivo e inspirador o es crispado y polémico? Anota mentalmente, o mejor aún, en un papel lo que ves. Pregúntate, ¿refleja esto la totalidad de mi curiosidad como ser humano o solo una pequeña y ruidosa parte, la que he alimentado recientemente? Este simple acto de observación consciente es como encender la luz en una habitación a oscuras. Rompe el piloto automático, te saca de ese trance, de ese rol de consumidor pasivo y te coloca en el de un analista crítico. Al identificar los contornos de tu burbuja, empiezas a ver sus paredes, y solo cuando eres consciente de las paredes de tu celda, puedes empezar a buscar la puerta. El beneficio es inmediato y doble. Primero, recuperas la perspectiva y te das cuenta de que el universo de información, arte y opinión disponible es infinitamente más vasto y rico de lo que el algoritmo quiere que creas. Y segundo, introduces una pequeña fricción en el proceso, una pausa que le devuelve a tu cerebro consciente el poder de elegir, en lugar de simplemente reaccionar. El otro día, por un tema de trabajo, tuve que buscar información sobre un tipo específico de planta para un proyecto de paisajismo. Una sola búsqueda en Google. Una. Durante las siguientes 2 semanas, mi mundo digital se volvió verde. Instagram y Facebook me bombardearon con anuncios de herramientas de jardinería, cursos de botánica online, macetas de diseño y hasta ropa con estampados de hojas. El algoritmo no entendió que yo solo tenía una curiosidad pasajera y profesional. Asumió, con una lógica implacable, que, amante de la jardinería, era mi nueva identidad fundamental. Y una parte de mí pensó, vaya, qué eficiente. Pero otra parte, la que vamos a despertar hoy, se sintió un poco encasillada, como si el algoritmo estuviera tratando de aplanar mi compleja personalidad en una etiqueta fácil de monetizar. ¿Ves por dónde voy? El algoritmo no busca entenderte en tu totalidad, busca categorizarte para poder predecirte. Y la predicción es la antesala del control. Bloque 2. El campo de batalla. Nuestros sesgos cognitivos. Ahora que entendemos al arquitecto y su plano, hablemos del terreno en el que construye, nuestra propia mente. Y aquí viene la segunda gran revelación. Los algoritmos son tan increíblemente efectivos porque no luchan contra nuestra fuerza de voluntad. Sería una batalla muy dura. En lugar de eso, hacen algo mucho más inteligente. Se alían con nuestras debilidades psicológicas, con esos errores de programación que todos traemos de fábrica, los llamados sesgos cognitivos. Hay docenas de ellos, pero los algoritmos explotan principalmente 2. El primero, y el más poderoso, es el sesgo de confirmación. Es nuestra tendencia natural, profundamente humana, a buscar, interpretar, favorecer y recordar información que confirma o apoya nuestras creencias o valores preexistentes. Si crees que el café es bueno para la salud, harás clic en los artículos que lo demuestran e ignorarás los que dicen lo contrario. Los algoritmos aman este sesgo. Si tienes una ligera inclinación política hacia un lado, el algoritmo te servirá un banquete infinito de artículos, videos y opiniones que refuerzan esa inclinación, haciéndote sentir no solo que tienes razón, sino que prácticamente todo el mundo piensa como tú. Esto crea las famosas cámaras de eco y nos lleva a la polarización extrema que vemos hoy en la sociedad. El segundo sesgo que explotan es el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro, por razones evolutivas de supervivencia, presta mucha más atención a las malas noticias que a las buenas. Una amenaza potencial
era más importante que una oportunidad. Los algoritmos lo saben, y por eso el contenido que genera indignación, miedo o enfado a menudo se vuelve viral mucho más rápido. Es más atractivo para nuestro cerebro primitivo. La herramienta para combatir esto, nuestro escudo, es la práctica de la búsqueda de la disidencia informada. Es más fácil de lo que suena. Una vez a la semana, solo una, elige un tema sobre el que tengas una opinión muy fuerte y muy clara. Antes de hacer nada, coge una libreta y escribe 3 razones por las que crees en lo que crees. Ahora, y aquí viene el reto, dedica 30 minutos a buscar activamente puntos de vista opuestos y bien argumentados. No busques para rebatir, no entres en modo debate, entra en modo explorador. Tu único objetivo es entender cuál es la lógica de la otra parte, qué datos usan, desde qué valores parten. Lee un artículo de un medio que normalmente despreciarías. Mira un video de un creador con el que sabes de antemano que no estás de acuerdo. Esta práctica es como llevar tu cerebro al gimnasio y hacerlo entrenar flexibilidad. Rompe la rigidez y la atrofia del sesgo de confirmación y te expone a la incómoda, pero necesaria, complejidad del mundo real. Te convierte, casi de inmediato, en un pensador más crítico, más humilde y más matizado. Descubrirás que los temas importantes rara vez son blancos o negros, sino una infinita gama de grises. Este ejercicio es una vacuna potentísima contra la manipulación, porque una persona que entiende múltiples perspectivas es muchísimo más difícil de engañar con una narrativa simplista y emocional. Desarrollas una especie de empatía intelectual. Durante mucho tiempo estuve absolutamente convencido de que un método de productividad, llamémoslo el método X, era la única y definitiva respuesta para la organización personal. Mi feed estaba lleno de gurús que lo alababan, de testimonios de éxito. Era mi cámara de eco particular. Un día, aplicando este mismo ejercicio, me forcé a buscar en Google la frase exacta. ¿Por qué el método X de productividad no funciona? Fue una revelación. Encontré foros, blogs, artículos de una comunidad entera de personas inteligentes y trabajadoras explicando con argumentos sólidos por qué les había fallado, cuáles eran sus limitaciones y las alternativas que habían encontrado para sus tipos de personalidad o trabajo. No abandoné el método por completo, pero la venda se me cayó de los ojos. Lo adapté, lo mezclé con otras ideas, lo hice mío. Mi productividad real, la de verdad, mejoró, no por seguir ciegamente una receta, sino por entender a fondo sus ingredientes, sus puntos fuertes y, gracias a la disidencia, también sus puntos débiles. Bloque 3. El kit de herramientas del ciudadano digital libre. Muy bien, ya entendimos al arquitecto y el terreno de juego. Ahora, la parte más importante. Pasemos a la acción. ¿Cómo navegamos este mundo digital de forma proactiva y consciente? Y quiero ser muy claro, no se trata de proponer soluciones drásticas como borrar tus redes sociales y mudarte a una cabaña en el bosque. Eso, para la mayoría, no es realista ni deseable. Se trata de usar la tecnología con intención, de ponerla a tu servicio. La idea central, el cambio de mentalidad que lo transforma todo, es pasar de un consumo pasivo a una interacción activa. El consumo pasivo es lo que hacemos el 90% del tiempo. Es cuando abres una aplicación sin un objetivo claro y dejas que el feed te lleve, haciendo ese scroll infinito, ese gesto casi hipnótico con el pulgar. Es el a ver qué me echan hoy. La interacción activa, por el contrario, es cuando tú, tu cerebro consciente, decides qué quieres buscar, a quién quieres escuchar y, crucialmente, cuándo quieres parar. Es tomar el timón. Te propongo implementar 3 hábitos. Primero, la búsqueda directa. Antes de abrir Instagram, TikTok o YouTube, haz una pausa de 3 segundos y pregúntate, ¿qué vengo a buscar aquí? ¿Quiero saber de mi amigo Juan? Entonces, no te quedes en el feed, ve directamente a su perfil.
¿Quiero aprender a hacer una tortilla de patatas perfecta? Usa el buscador de YouTube y mira 2 o 3 videos sobre eso. Conviértete en un cazador de información, no en un recolector pasivo que se come cualquier valla que le pongan delante. El segundo hábito es el detox de notificaciones. Esto es radical, pero liberador. Entra en los ajustes de tu teléfono y desactiva todas las notificaciones no esenciales. Todas. Los me gusta, los nuevos seguidores, las noticias de última hora. Las únicas que realmente necesitas son las de llamadas o mensajes de personas reales y cercanas. Cada notificación es una interrupción, una llamada de sirena del algoritmo para que vuelvas a su mundo y dejes lo que sea que estuvieras haciendo en el tuyo. Y el tercer hábito es la curación deliberada. Una vez al mes, dedica 15 minutos a revisar a quién sigues. Deja de seguir cuentas que te generan ansiedad o envidia. Y, muy importante, obliga al algoritmo a aprender de nuevo siguiéndolo a 5 o 10 cuentas sobre temas completamente nuevos para ti que te generen curiosidad. Historia del arte, astronomía, carpintería, filosofía, lo que sea. Rompe tu propio patrón. La búsqueda directa te devuelve el control inmediato de tu tiempo y tu atención. En lugar de pasar 45 minutos viendo contenido aleatorio y sentirte vacío después, pasas 10 minutos obteniendo exactamente la información o la conexión que querías. El detox de notificaciones crea oasis de silencio y concentración en tu día, permitiéndote pensar tus propios pensamientos sin interrupciones. Y la curación deliberada expande tus horizontes y enriquece tu mente, convirtiendo tus redes en una herramienta de aprendizaje y no solo de entretenimiento vacío. El beneficio combinado de estos 3 hábitos es monumental. Recuperas horas de tu semana, pero sobre todo, recuperas la capacidad de enfocarte en una sola tarea, que es, sin duda, el gran superpoder del siglo XXI. Tu atención es como un foco de luz. El scroll infinito la convierte en una bombilla de bajo consumo, difusa y débil. La interacción activa la convierte en un láser, capaz de cortar el ruido y enfocarse en lo que de verdad importa. Tengo un buen amigo, diseñador gráfico, una de las personas más creativas que conozco, que estaba sufriendo un bloqueo creativo terrible. Se sentía estancado, incapaz de generar ideas nuevas, como si su pozo de inspiración se hubiera secado. Analizamos juntos su comportamiento digital y nos dimos cuenta de que pasaba horas en Pinterest e Instagram, simplemente haciendo scroll por el feed que el algoritmo le daba, un feed lleno de diseños similares a los que a él ya le gustaban. Era una cámara de eco visual. Le hice una propuesta. Le dije, mira, el problema no es Pinterest. El problema es que estás dejando que el camarero elija tu comida todos los días y te trae siempre una variación de lo mismo. Tienes que entrar tú a la cocina y elegir los ingredientes. Le propuse que, durante una semana, en lugar de hacer scroll pasivo, eligiera cada día a 3 artistas o diseñadores que no conociera de nada, de épocas o estilos completamente diferentes a los suyos, y los buscara activamente, que estudiara su trabajo, sus colores, sus formas. Los resultados fueron espectaculares. En menos de una semana, su bloqueo había desaparecido por completo. ¿Por qué? Porque había roto a la fuerza su burbuja de filtro y había inundado su cerebro con estímulos nuevos, inesperados y diversos, en lugar de las mismas imágenes recicladas que el algoritmo le mostraba. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Pero en realidad, es un comienzo. El comienzo de una nueva forma de relacionarte con el mundo digital. Porque ahora ya lo tienes. El conocimiento para ver los muros invisibles de tu burbuja de filtro. La conciencia de cómo tu propia mente, con sus maravillosos atajos, puede ser utilizada en tu contra. Y, lo más importante de todo, un conjunto de estrategias prácticas y accionables para tomar el timón.
Así que ahora ya tienes la mentalidad para cuestionar las recomendaciones, la herramienta para buscar activamente la disidencia y el plan para interactuar con la tecnología en tus propios términos. Ya no eres un simple usuario a la deriva, eres un navegante consciente. La libertad en la era del algoritmo no es, y esto es importante, la ausencia total de influencia. Eso es imposible. Somos seres sociales. La verdadera libertad digital es la conciencia de esa influencia y la capacidad de elegir cómo respondes a ella. No se trata de ganar una guerra contra la tecnología, sino de firmar un tratado de paz que te favorezca a ti, que ponga tus intereses, tu bienestar y tus objetivos en primer lugar. Para que todo esto no se quede en una idea interesante que olvidas mañana por la mañana, cuando el primer impulso sea coger el móvil, he creado algo práctico para ti. Es una checklist de una sola página, un plan de soberanía digital. Contiene los 3 hábitos que hemos visto hoy y un par de trucos extra, de forma muy visual y fácil de seguir. La puedes descargar completamente gratis en mi web, marcodelmart.com. No tienes que registrarte ni nada por el estilo. Es un regalo. Descárgala, imprímela si puedes y pégala en algún lugar visible cerca de tu ordenador o en tu nevera. Úsala como un recordatorio diario para mantenerte al mando. Es el siguiente paso lógico y tangible para convertir esta media hora de escucha en un cambio real y duradero en tu vida. Y por supuesto, si quieres seguir la conversación, compartir tus reflexiones o que sigamos aprendiendo juntos, la mejor forma es seguirme en LinkedIn. Me puedes encontrar muy fácilmente como Marco Delgado o por mi usuario, Marco Delmart. Es el mismo nombre de usuario que uso en YouTube y Spotify, para que sea sencillo encontrarme. Me encantaría saber qué te ha parecido el episodio. ¿Cuál de los ejercicios vas a probar primero? La comunidad, el compartir experiencias, es nuestra mejor defensa contra la atomización y el aislamiento que, paradójicamente, a veces provocan estas tecnologías de la conexión. Y hablando de tomar el control y de entender los sistemas que moldean nuestro mundo, quiero darte un pequeño avance de lo que se viene. Este jueves hemos hablado de libertad digital y el próximo martes vamos a hablar de libertad financiera, o al menos de la próxima gran revolución que podría cambiarlo todo. Exploraremos la tokenización de activos reales. Suena complejo, ¿verdad? Pero te prometo que lo desglosaremos para que entiendas cómo algo tan simple como un ladrillo de un edificio, una botella de vino de colección o una obra de arte podría convertirse en un activo digital que cualquiera, desde cualquier lugar, puede comprar o vender, democratizando la inversión como nunca antes habíamos imaginado. No te lo pierdas, porque es el futuro de las finanzas y llega el próximo martes. Soy Marco Delgado y recuerda, tu atención es tu activo más valioso. Inviértela sabiamente. Nos escuchamos en el próximo.